González Solórzano para conocer su experiencia en el campo de la educación en línea como parte importante en el proceso de investigación para la elaboración de mi tesis para obtener el grado de doctorado. Gracias por tu tiempo, Marina. ¿Cuál es tu visión de lo que es la educación en línea? Bueno, Benjamín, para mí la educación en línea, como un caso particular de la educación virtual y a distancia, ya no es una moda, ya es de hecho una forma muy común, cada vez más común, de estar trabajando en educación. ¿Cuál sería el estado actual de la educación en línea en México? En lo general, yo considero que estamos atrás de algunos casos ejemplares en otras latitudes. Es decir, habría que diferenciar entre la educación en línea para posgrado, la educación en línea para nivel superior, incluso la educación en línea para nivel medio superior, porque cada una ha tenido un grado de evolución distinta de acuerdo a mi análisis, de acuerdo a lo que yo he observado de este fenómeno. Como en casi todos lados, la educación virtual y a distancia se acopla mucho más a los procesos de posgrado, ¿no? Por la madurez de los alumnos. Y normalmente en este tipo de ofertas podemos tener un avance interesante. No obstante, hablando de posgrados o de educación continua, formación de profesores, por ejemplo, no es lo mismo si miramos el fenómeno público, es decir, la formación de profesores activos que están en el sector público, a aquellos que se forman en el sector privado. La educación pública a distancia y en línea todavía tiene más años de atraso que la educación privada que ha ofertado estos programas. Todos sabemos que en el caso latinoamericano y por supuesto que en el mexicano, el Tecnológico de Monterrey es vanguardia, lleva la punta, nos lleva mucho tiempo adelante. Estamos ahorita en el Instituto Politécnico Nacional, en esta institución. Bueno, hemos empezado casi al par de la UNAM con la oferta en línea. No obstante, pues ciertamente tengo por ahí artículos donde nos comparo con la propia UNAM, con otros fenómenos públicos como la Universidad Nacional de Distancia de México, y nuestro atraso es significativo. De hecho, muy recientemente, apenas el año pasado, empezamos a tener oferta de cursos en MOOCs. Entonces, en general, el estado no es el mejor, pero tampoco estamos en pañales. Vaya, tenemos pioneros, tenemos líderes como Manuel Moreno, tenemos otro líder como Francisco Cervantes, como Manuel Quintero, Politécnico también, y vaya, hay quienes han abanderado la causa. En el caso estatal, pues hay estados del país también muy activos en esto, como es el estado de Jalisco. La UDG virtual es un modelo a seguir sin duda, sobre todo en los modelos públicos. ¿Cuál sería el principal reto de la educación en línea en México? La calidad. Definitivamente la calidad traducida en políticas públicas, en normas a seguir. Cada quien ha avanzado como ha podido, y la propia cultura de los que consumimos ofertas en línea pues tiene que hacerse más exigente. Los consumidores de cursos en línea tenemos que aprender cuál es un curso con más calidad y cuál es un curso con menos calidad, porque es abismal las brechas que existen entre una oferta y otra cuando los precios no suelen ser los mismos. Y eso es absurdo, ¿no? ¿Por qué la institución del frente tiene menos calidad y cobra lo mismo que mi institución o viceversa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con mercados, tiene que ver con cultura y tiene que ver con política y normatividad. Y ahí hay un rezago todavía por subsanar. Necesitamos normar, necesitamos ponernos de acuerdo en esos estándares de calidad, y necesitamos, a partir de que los hagamos ley, de que los hagamos norma, apegarnos a esa norma, y entonces en lo general vamos a mejorar de manera sustantiva. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los pasos que se debe seguir para poner en marcha un proyecto de educación en línea con éxito? Wow. Mira, como en todo,
hay que tener formulado en papel el proyecto. O sea, mucha gente se aventura sin tener en un documento en orden, sistematizado, el plan de trabajo, el proyecto, formular como tal el proyecto. Entonces es muy importante pensar los proyectos en 3 momentos: el antes del proyecto, la puesta en operación del proyecto y la evaluación, realimentación y mejora permanente de ese proyecto. En la parte de formulación del proyecto, definitivamente yo recomiendo empezar con el modelo educativo y bajar del modelo educativo al modelo académico y del modelo académico al modelo didáctico, y ya que se tengan estos 3 modelos muy claros, entonces trabajar fuertemente con el modelo de operación, que tiene elementos del modelo académico, pero que tiene algunos otros que tienen mucho que ver con eso, con la operación. Si tenemos estos instrumentos, estos referentes, entonces, aunque vamos a correr riesgos como en todo, vamos a minimizar esos riesgos de manera también sustancial. Después, bueno, pues habría que tomar en cuenta al formular todo el plan lo que llamamos algunos miembros de la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación en su momento, algunos estudiosos del tema, los elementos críticos para incorporar tecnología en educación. Un proyecto de educación en línea, de educación a distancia y virtual, sigue siendo un proyecto de incorporación de tecnología. Y por tanto, los elementos críticos aplican. ¿Qué elementos críticos? Bueno, todo lo que es plataforma, siempre pensamos que es la parte medular, es decir, el cómputo y las comunicaciones, la infraestructura tecnológica requerida para el proyecto. Esto es un elemento crítico, ciertamente, pero no lo es todo. La criticidad de este componente tiene mucho que ver con los tomadores de decisión, en el sentido de que no siempre quien va a administrar estos procesos educativos ahora virtualizados conoce cómo administrar tecnología, y entonces te metes en un carril de gestión que tiene sus puntos finos, porque hay que prever la evolución de esa tecnología, porque hay que asegurar los mantenimientos preventivos y correctivos, y sobre todo en educación virtual y a distancia hay que tener siempre presente tu plan B, tu plan de contingencias, tu espejo, y todo eso tiene que estar plasmado en esta componente tecnológica del proyecto. El otro elemento crítico son los contenidos y los servicios asociados a toda esa plataforma tecnológica. Si va a haber una mesa de ayuda, de soporte técnico, cómo la vas a administrar, con tickets, de qué manera, qué software van a estar montados en esas plataformas, y lo medular en el tema de educación en línea, qué contenidos. La inversión que requerimos para infraestructura a veces se quintuplica cuando hablamos de producción de contenidos, es decir, ya de diseñar de manera instruccional los cursos de cada una de las asignaturas, si la oferta es una licenciatura completa, un posgrado completo, un bachillerato completo. Bueno, es una curva de producción bastante desafiante que implica recursos y talentos. Dentro de esos recursos humanos, dentro de esos talentos, pues hay que considerar, uno de los grandes errores es pensar que mis maestros de presencial van a ser autores, van a ser profesores autores de contenidos en virtual, cuando muchas veces nunca han sido alumnos de virtual, ni siquiera son productores, digamos, notables de materiales, no tienen una cultura de producción de materiales, pues mucho menos de materiales digitales. Ahí, para eliminar los riesgos lo más posible, pues habría que contratar de preferencia profesores expertos, tanto en la didáctica de lo que se va a tratar como en la didáctica de eso, en una modalidad no presencial. Además, obviamente, la formulita ya no la conocemos todos los que nos hemos dedicado a este tipo de ofertas. Hay que crear una celda de producción, o célula de producción, o grupo de producción, como lo queramos llamar, donde los componentes mínimos de ese grupo pues
tienen que ver con el experto informático, con la parte pedagógica, con un diseñador gráfico, porque hoy día todo es muy visual. Si se puede, incluso alguien que venga de formarse en cine para poder meter videos educativos, hoy día también son muy importantes. La producción de conocimiento en video, correctores de estilo serían deseables en ese grupo de trabajo, y por supuesto los que conocen del tema, que les llamamos especialistas de contenido o expertos de contenido. Ay, perdón, apenas iba con el rubro de recursos, ¿verdad? Y estábamos repasando los elementos críticos que los tengo documentados en mi tesis de maestría. El otro elemento pues es la parte humana, toda esta capacitación que requiere la celda de producción, los maestros autores, si es que nunca han producido, pero también los perfiles deseables ya cuando los cursos están listos, de un maestro que va a ser el asesor, el titular del grupo, o que va a hacer funciones de tutoría. No omito comentar, y lo quiero subrayar muchísimo, que en este elemento crítico que es la parte humana, los directivos tienen un papel clave. Y si no hay voluntad política y si no hay una cibercultura en el directivo, es muy probable que el proyecto, con todo y que tenga tecnológicamente viabilidad y tenga, en términos de una comunidad educativa, viabilidad, por el simple hecho de que el tomador de decisiones no tiene la visión, la cultura para tomar ese proceso de gestión en sus manos de manera asertiva, seguro no va a prosperar. Y ya finalmente, bueno, algo que comenzamos diciendo, uno de estos elementos críticos pues son los modelos, los reglamentos, las políticas institucionales, toda la normatividad que haya internacional, nacional, y por supuesto la que nos involucra dentro de una institución que quiere crear una oferta en línea, ¿no? Hay que revisar los contratos de servicios, porque a lo mejor están hechos para modalidad presencial. Si esto es público, pues hay que sentarse con el sindicato y negociar las condiciones laborales de una modalidad no presencial. Vaya, es una labor titánica que normalmente se olvida. Cuando no hay una experiencia como la que algunos hemos tenido, normalmente los rectores, los directores contratan empresas de tecnología, compran equipo, le dicen a sus coordinadores académicos que se va a virtualizar la oferta, y pasan 1 o 2 años y las cosas no salen o salen muy mal, y entonces los funcionarios de alto nivel se preguntan qué pasó, y una de las cosas que pasó es que no empezaron en orden, formulando el proyecto, haciendo los modelos, revisando la normatividad, poniendo atención a qué quiebres se vendrían si no modificamos, si no hacemos esas reformas legislativas. ¿Para qué instituciones has elaborado proyectos de educación en línea? Bueno, pues una de ellas definitivamente es Politécnico. Nosotros en el año 2000 emprendimos una carrera por el llamado Campus Virtual Politécnico, que hoy día es el Polivirtual. El Polivirtual, el Campus Virtual, antes de comenzar en licenciatura, se empezó en la entonces Dirección de Educación Continua, que después cambió su nombre a la Dirección de Educación Continua y a Distancia. Y uno de los primeros programas que sacamos fue un diplomado de acupuntura maravilloso, que sirvió para certificar a nivel internacional acupunturistas. De los mejores docentes que he formado para la modalidad, tanto para ser diseñadores instruccionales como para ser de alguna manera tutores y asesores a distancia, pues son la gente de las escuelas de medicina. Las disciplinas de las áreas médicas y, por ejemplo, de enfermería, son de manera natural comunidades educativas muy buenas para la modalidad, porque tienen, esa es mi hipótesis, un perfil hacia el servicio de los otros, y definitivamente una oferta en línea y a distancia es una oferta de servicio. En áreas
que son más como la que yo trabajo, como formando ingenieros en áreas de ingeniería, aunque pudiera parecer que sería más sencillo, yo te diría que las áreas de ingeniería son las más difíciles de virtualizar por la cultura de sus docentes. Ajá, y las áreas intermedias de virtualización, en mi experiencia, pues son las áreas que tienen que ver con las ciencias sociales y administrativas, que una vez que en estos campos de trabajo le encuentran el modo, se van incluso mucho más recio que los médicos y la gente de ciencias biológicas, y medicina y salud en general. Esa es como que mi experiencia dentro del instituto. Me han pedido asesorar otros proyectos para CONALEP. Alguna vez hicimos algunos investigadores del instituto un proyecto de e-CONALEP hace varios años. Actualmente pues estamos en el grupo de investigación, estamos en este momento en el Laboratorio de Informática Educativa de la UPIXA, del Politécnico. Y estamos trabajando, yo lidero el grupo de cómputo educativo de todo el instituto, en esta red de investigación en computación, y en este grupo que trabaja los temas de educación estamos asesorando proyectos avanzados, por ejemplo el tema de analíticas de aprendizaje en el MOOC nacional con Plataforma México X, ¿no? Todos estamos tratando de proponer metadatos nuevos en la plataforma de edX, ¿no? Y entonces me he movido más, ya no solamente a la puesta en operación de programas, sino que me he movido también hacia la investigación sobre el fenómeno de la educación a distancia y virtual. Bueno, desde el año 2000, hace 16 años que trabajo como objeto particular de estudio dentro del gran objeto de la informática educativa, pues estas modalidades no presenciales, no convencionales, ¿no? Y ahora me interesa mucho el desarrollo de tecnología. Para ello estamos a punto de incursionar en un proyecto multired de Smart Cities, y la componente de educación es una componente de educación en línea que tiene que permear las ciudades a diferentes niveles, no solamente a los niveles escolarizados que imaginamos, sino a los niveles ciudadanos. Y ahí pues hay toda una aventura ahora a cuestas, ¿no? ¿Qué procesos administrativos fueron críticos para el éxito de dichos proyectos? Yo te puedo decir que bueno, hay un par de universidades que me han pedido opiniones, ¿no? El modelo del Instituto de Innovación Galileo, ¿no? En el Instituto Galileo para la Innovación Educativa en Veracruz, el modelo de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, y el propio modelo del Centro de Estudios Superiores en Educación. Nos han pedido opiniones. Junto con la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en fin, es una lista interesante de proyectos que vienen a mi memoria, pero tu pregunta era los procesos administrativos. Los procesos administrativos en todos, Benjamín, son críticos. Ajá. La oferta en línea es una forma de educar que requiere mucha gestión, mucho más que la presencial, porque las velocidades en las que acontece todo en la modalidad virtual son muy aceleradas. Entonces, mientras tú tienes un ciclo escolar, por ejemplo, de un año, de un semestre, en el caso de presencial, en virtual, casi todo se resume a semanas, a veces a 2 semanas, en promedio estamos hablando de 6, 8 semanas, ¿no? O sea, no pasa de 2 meses que ya estás en la acción de nuevo, y esto quiere decir un nuevo curso, calificaciones, soportes técnicos, eso sí, al orden del día, las 24 horas,
Entonces la administración es una administración que no debe, entre comillas lo que voy a decir, debe mantener la operación 24 horas, 365 días del año y tiene que estar al día en lo escolar porque si no retrasas a toda la matrícula. Normalmente, hablando de los anteproyectos para virtual, pues esto tiene que anticiparse y esto obliga a hacer reingenierías en las funciones, al grado de que los organigramas se modifican o surgen nuevos organigramas. Por ejemplo, tenemos el caso de la UDG virtual, que de plano se conformaron como una rectoría nueva, un campus totalmente con todo y rector, una estructura administrativa entera, para no tener que compartir la estructura administrativa de la Universidad de Guadalajara. En el caso de la UNAM y el Politécnico no se ha hecho una separación tan tajante de los procesos de administración, pero sí hay, por ejemplo, se crea un área nueva. Aquí tenemos nosotros la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Y la historia de la UPED, pues antes era una dirección de nuevas modalidades educativas, y antes de que eso existiera, pues solo existía la Dirección de Educación Continua y a Distancia. Esto ha requerido una reingeniería de procesos administrativos brutal. Y los que nos hemos dedicado al tema, los que lo hemos estudiado, lo sabemos, y de antemano llegamos preguntando, bueno, pero ¿quiénes van a operar esto? ¿Y qué competencias tienen? ¿Y qué otras cosas hay que hacer? ¿Y qué hay que hacerle al reglamento? Y, en fin, ¿no? A veces esto trastoca el tema sindical y se vuelve muy complicado, ¿sí? Porque ya hay un contrato de trabajo, ya hay funciones, y tú llegas y les dices, oh, ahora también tienen que hacer todo esto. Y eso se complica. ¿Cómo recomendarías que debe hacerse la selección de personal para llevar a cabo el proyecto? Esta es una pregunta magnífica. De hecho, lo hacemos cuando hacemos desarrollo curricular en general, Benjamín. O sea, si hacemos una actualización de un plan y programa de estudio, el que sea, o diseñamos una oferta nueva, la que sea, lo deseable, lo sabemos los que nos dedicamos también a los temas pedagógicos, es que perfilemos al docente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es la excepción. Aquí cada oferta de cursos tendría que tener su perfil de docente deseable, pero también su perfil de tutor, pero también su perfil de coordinador académico, pero también su perfil de las áreas administrativas, incluso el perfil de un rector para poder hacer frente a una oferta como esta, o de un director que se va a responsabilizar, o coordinador, coordinadora que se va a responsabilizar de esto. Entonces el paso 1 es tener funciones, perfiles, y con el perfilamiento entonces hacemos reclutamiento y selección. Si no tenemos perfilamiento no podemos reclutar adecuadamente, hay que trabajar esos perfiles. Con todo y que haya reclutamiento y selección con base en esos perfiles, con base en esas funciones, necesitamos inducción, un proceso de inducción al modelo educativo, a todo lo que ha sido el diseño del cual hablamos en un principio, ¿no? Al modelo académico, al modelo didáctico. Necesitamos ese proceso de inducción de las personas. Y necesitamos también, pues, permanentemente un programa de capacitación que los mantenga al día en los desafíos mismos curriculares y de la modalidad, porque estos sistemas de educación a distancia y virtual van creciendo, se van modificando y van a evolucionar siempre para mejorar, por un lado, en cuanto a las bondades tecnológicas, y entonces hay que actualizar que ahora pues ya además vas a trabajar, no sé, no solo un LMS, sino con un administrador de contenido y además un webcast, y entonces te van actualizando en cuanto a todo lo tecnológico, pero también tus áreas de saber se modifican, se actualizan los temas y se requiere que los maestros estén al día con todo ello.
Desde tu perspectiva de la coordinación general de un proyecto para operar unos cursos en línea, ¿cómo deberían organizarse los equipos de trabajo para garantizar su efectividad? Pues siempre tendría que haber como un comité estratégico del proyecto donde estén los principales tomadores de decisión, pero también en esos comités de proyecto yo recomendaría que estuvieran algunos líderes que de manera natural aportan cosas magníficas al proyecto. Es decir, si armamos el comité con puro funcionario, nos vamos a perder de la riqueza de un maestro que ha trabajado frente al grupo y que es innovador, por ejemplo, ¿no? O de alumnos que han estado en esa modalidad, incluso aunque no estuvieran en esa modalidad, podemos pensar al comité tan rico como perfiles de personas de la propia comunidad que va a acoger el programa, el proyecto, sean o existan, ¿no? Entonces, tan abiertos, tan incluyentes como decíamos. Eso sí, yo recomendaría que todo el que se le invite sea alguien con mente innovadora. No funciona mucho un comité que tiene actores que pueden ser importantes en el sentido de defender derechos o demandas, pero que generan mucha polémica, no se avanza fácil. Primero hay que crear el proyecto, en mi opinión, y luego lo puedes socializar con los grupos que normalmente hacen una crítica sistemática a cualquier cosa que se vaya a emprender. Entonces, yo creo que el grupo creativo, vamos a llamarle así, este primer grupo que es el grupo creativo, puede desplegar al máximo sus capacidades sin intervención de este tipo de sujetos. Pero en un segundo momento, este tipo de sujetos son indispensables si no logra acogerse el proyecto al resto de la comunidad. Es decir, es como muy importante bajarlo a las comunidades académicas, a las comunidades de alumnos, a todos los actores sociales que desde una visión de sistemas complejos tendrían que opinar, objetar, solicitar, demandar alguna cosa. Pero el primer grupo yo lo recomendaría creativo totalmente, sin este impedimento. Llamémosle como quieran, el otro ya es más amplio, y a partir de que ya tenemos un grupo más amplio, siempre el grupo debe ser amplio. Dentro de la estructura ya, digamos, hacia abajo, pues normalmente las grandes áreas que tenemos que dejar bien cubiertas, nada descobijadas, pues, es la parte académica, obviamente, la parte administrativa, ¿sí? Pero hay una componente ahora nueva que es la parte tecnológica. Entonces, si nosotros estamos con un responsable de lo tecnológico, un responsable de lo administrativo escolar, y siempre y cuando también le toque todo lo que son los apoyos académicos, ¿no? Si no requerimos un cuarto que es el que ve los apoyos académicos. Me refiero, por ejemplo, quien ve la biblioteca, quien ve las cuestiones de servicios sociales, si estamos hablando de educación superior, en fin. Entonces, con estas tres figuras, como de nivel de liderazgo por subcampo de problemática, avanzamos perfectamente. El área académica, a su vez, tendría que tener dos patitas: la que produce contenidos, cura contenidos, actualiza contenidos, y la que administra cuerpos académicos frente a los grupos, la que asigna asesores y tutores. No sé si me estoy explicando. Esta área académica que va a producir y hacer toda la parte tecnopedagógica, ¿no? Que hace los diseños instruccionales, que es de la cual dependen las celdas de producción, es muy importante. Muchos proyectos fracasan porque no se tiene considerado incluso la creación de un área nueva, que algunos le llaman informática educativa, otros le llaman tecnología educativa, otros le llaman simplemente celdas de producción.
que tiene que existir y que debe tener un líder y que de ahí depende toda, como la palabra lo dice, toda la producción. Cuando tu institución no tiene una capacidad para crear un área, una nómina nueva para ello, la recomendación es que en tanto se pone en operación el proyecto, sean servicios de outsourcing, sean servicios subcontratados. Es decir, va a existir esa estructura, pero no es una estructura dentro de la institución, sino que se contrata solo para terminar una tarea específica, que es crear la oferta. No obstante, saber que eventualmente, después de cierto periodo, se va a tener que volver a contratar un grupo de expertos que cubra ese rubro, porque hay que revisar cómo aconteció esa oferta, ¿no? en unas primeras generaciones, que hay que corregir, y eso nos lleva otra vez a actualizar contenidos, y otra vez es producción. ¿Cómo organizar las celdas de producción precisamente para que no se conviertan en cuellos de botella? ¿A qué te refieres con un cuello de botella? Lo que pasa es que de alguna manera, por la experiencia, algunos docentes que no tienen la misma experiencia de desarrollar cursos, delegan todas sus funciones a estas celdas de producción. Y si son 10, 20 docentes, pues lógicamente la celda de producción de determinado momento no tiene la capacidad para resolver todo ese acúmulo de trabajo. Ya te entendí. No hay una fórmula única. Mi consejo con las celdas de producción siempre es tener un modelo de gestión. Un gran error es crear la estructura operativa, pero no hacerle el modelo de gestión. ¿A qué me refiero con un modelo de gestión? Me refiero a poner orden a los procesos. Incluso en el modelo de gestión uno prioriza temáticas de gestión. Por ejemplo, puede ser una celda que le preocupe el medio ambiente, y entonces su modelo de gestión es muy verde. Puede ser una celda que esté muy enfocada al control de calidad, y entonces tiene una componente de calidad, de aseguramiento de la calidad. Puede ser una celda que esté, por ejemplo, orientada a procesos críticos o a procesos de innovación rápida, y entonces va a adoptar modelos de innovación rápidos. El grupo de producción tiene que sentarse y discutir cuál va a ser el modelo con el que se va a hacer toda la gestión. A partir de ese modelo en el que se va a participar, entonces se identifican los macroprocesos, se hacen manuales, se hacen estándares, se hacen formatos, pues, y se dibuja muy bien cómo va a fluir todo. Los cuellos de botella normalmente vienen porque nadie se sentó a hacer eso. Nadie se sentó a poner orden a los procesos, a aterrizar esos procesos en formatos y a asegurarse de que esos procesos correspondan a una visión estratégica de un modelo de gestión. Entonces, si yo estoy alineada a calidad, pues debo tener un grupo de calidad con indicadores de calidad donde voy a estar midiendo, y todo esto va a ser muy ágil. Bajo ese modelo de gestión va a ser muy fácil que una celda le diga a la autoridad: eso que me estás pidiendo no se puede, porque no tengo un proceso que lo asegure. Entonces, si tú me estás pidiendo que los maestros que nunca han producido produzcan, y que yo te dé resultados en X tiempo, yo te voy a poder decir: eso no es posible, porque el talento humano con el que cuento no puede producir esa velocidad. Para que yo pueda producir esa velocidad, yo requiero este perfil, y si yo no tengo ese perfil, lo tengo que formar, y si lo voy a formar, entonces me voy a tardar. Y cuando tú tienes muy claro los procesos, tú le puedes decir a la autoridad exactamente cuánto te va a tomar de tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, los cuellos de botella se resuelven haciendo modelos de gestión y llevando a cabo los procesos de administración básicos para el control, que son formatos, ¿no? Que son políticas, que son procedimientos documentados, y estableciendo toda esta dinámica, toda esta sistematización en la celda.
¿Cuál es la importancia de una buena infraestructura de cómputo y comunicación, así como las estrategias de respaldo de información en un proyecto? La importancia es toda. Yo siempre suelo decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando es virtual tiene un nuevo actor, tiene otro sujeto asociado y ese sujeto se llama tecnología. Agregado a esto, diría en paz descanse el doctor Lindick Boss. Aquí tenemos una sala que lleva su nombre, uno de los más importantes investigadores de Politécnico. Él siempre decía, con la tecnología no hay garantía. La tecnología no hay garantía, la tecnología te va a fallar. Yo quiero aquí considerar tres cosas respecto al componente tecnológico. Una es la que ya dije, es un nuevo actor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto hay que planificarlo. La otra es decir que la tecnología es cultura. Esto va a generar usos y costumbres, nuevos usos y costumbres en las comunidades educativas, a los cuales tenemos que hacer frente y a los cuales normalmente la autoridad no estaba acostumbrada, ¿no? Y tercero, hablar hay una especie de mito acerca de que la educación a distancia es más barata, porque pues no hay que construir salones. Ajá. Y yo digo que eso es un mito, porque la inversión en tecnología, en mantener esas plataformas tecnológicas actualizadas, asegurar su evolución y garantizar el óptimo funcionamiento, implican inversión, tan importante como la que se ocupa para crear un edificio de salones, darle mantenimiento a ese edificio. Entonces, es muy importante, Benjamín, la plataforma tecnológica, porque definitivamente sin ella no hablaríamos de educación en línea. Y dentro de los intrínculos tecnológicos, el tema de los respaldos es crítico, porque ustedes imaginen que el trabajo de todo un curso, que ya dijimos que se ha acotado, que se ha hecho más breve, porque lo que normalmente se ve en un semestre ahora se ve en 6 semanas, el trabajo de 6 semanas de 30, 80, 15,000, 45,000 estudiantes se perdieron. Y el trabajo de calificación de un maestro se perdiera, así se perdieron. Y se perdieron porque lo hackearon, y se perdiera porque hubo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Toco madera, aunque siga moviendo la cámara cada vez que toco esta mesa, que haya un temblor, y entonces el servidor donde tú tenías esos cursos quedó aplastado por los techos del edificio, en fin, y no tuviste plan de contingencia y no tenías respaldos lejos de las instalaciones físicas, vaya lo que informáticamente conocemos como seguridad informática. Todas las medidas de seguridad informática no estuvieron, porque no estuvieron previstas en tu plan, porque como no estuvieron en tu plan, nadie se estaba ocupando de ellas, no había un presupuesto asignado a un perfil humano que lo atendía y que lo atendía en función de la matrícula, yo les diría diario. O sea, los respaldos debieran de ser diarios. Si se puede, en un campus muy grande, imaginen el campus de la Universidad Nacional a Distancia México, ¿no? Con más de 83,000 matriculados, pues hay que hacerlo varias veces al día, porque en lo que te estoy hablando de esto, pues están entrando cierto número de alumnos, pero en la noche entraron otros y al ratito entraron otros y no son los mismos. Entonces, ¿cuál es la política de respaldo de información? Pues la que podamos pagar, sí, ni modo, pero también la que mejor nos asegure que la pérdida de información dañaría menos en caso de un incidente. ¿A qué estándares de calidad se debe sujetar un proyecto en línea para que tenga éxito? A todos los estándares de cada uno de los rubros de los que hemos hablado, de cada uno de los elementos críticos, estándares en tecnología, estándares en contenidos, estándares en formación de talento para esto, estándares de normatividad.
Los estándares, algunos ya han sido publicados a nivel internacional. A mí me gusta referir mucho el trabajo que ha hecho CONACYT en el marco de referencia para posgrados no presenciales. Nuestro talento nacional en pleno redactando esos indicadores de calidad, que si bien suenan para posgrado, honestamente funcionan perfecto, así fuera una oferta de nivel educativo secundaria. No importa la oferta educativa, si ponemos atención al marco de referencia de calidad para pues ofertas no presenciales de CONACYT, estaríamos tomando en cuenta los más importantes. Y ahí, bueno, incluso hay estándares que nos dicen en qué tiempo conviene estar respondiéndoles a los estudiantes, la política de respaldos, el que tengas un sistema de calidad, de aseguramiento de la calidad implantado en todo tu sistema de educación a distancia, que tengas un modelo educativo, que tus profesores tengan el perfil, que tu plataforma en general sea robusta, no falle, esté decidida en términos del volumen de operaciones por tu matrícula, en fin, échenle un vistazo a eso. ¿Cuáles son los problemas más comunes que has tenido que enfrentar durante la operación de los proyectos en que has participado y de qué forma los resolviste? El problema más común tiene que ver con la falta de cultura, definitivamente la falta de cultura de la autoridad. Cuando una autoridad no entiende todos los problemas a los que se va a enfrentar el proyecto, hay situaciones muy ríspidas por algo bien sencillo. Cualquier proyecto de educación en línea, ojo, la historia en cualquier latitud nos ha mostrado que va a tener hasta, al arrancar, hasta un 70% de deserción. Entonces esto le genera frustración a cualquier rector, a cualquier director, a cualquier dueño de cualquier escuela, de cualquier universidad, ¿no? Si nosotros le anticipamos que esto va a pasar y que eso es normal, la frustración baja, porque siempre proyectos que tienen que ver con este componente que falla, que es lo tecnológico, ¿verdad? Pues hay que decir, va a fallar. Pero para cuando esto falle, tenemos listo esto. La resistencia al cambio es muy importante. Recuerdo casos donde los tomadores de decisión creen que con esto todos sus problemas se van a resolver, cuando en realidad se están llevando a cuestas nuevos problemas, ¿no? Creen que con esto va a haber cobertura, creen que con esto se va a aumentar la matrícula, creen que con esto van a salir adelante de sus problemas financieros. Y la realidad es que le tienen que meter dinero, le tienen que poner inversión, le tienen que poner atención. La realidad es que no todos sus maestros sirven para esta modalidad y entonces tendrán que tomar decisiones drásticas respecto de esos maestros. Si se van a querer mover completamente a una modalidad en línea, ¿qué van a hacer con los maestros que no pudieron llegar a desarrollar las competencias para esa modalidad? O si van a estar manejando diferentes modalidades, la presencial, la semi y la totalmente en línea. ¿Cómo van a redistribuir sus comunidades de académicos? Las situaciones que van a enfrentar con sus alumnos. Uno de los retos que todavía enfrentó Benjamín, por desconocimiento de todo esto, y que pudiera ser absurdo lo que voy a mencionar, porque no es un problema del proyecto, pero yo lo considero un problema, es decir, no es un problema para la instrumentación del proyecto, pero el que yo ponga el dedo en la llaga lo convierte en un problema. Y muchos de los que asesoro no quisieran siquiera que yo lo mencionara. Y esto tiene que ver con los derechos laborales y los derechos escolares de esas comunidades nuevas en línea. Para un rector es mejor que no existe un consejo de alumnos en una modalidad a distancia. Pero entonces, dado que no va a existir, o todos hacemos como que, ¿qué es eso, no? O sea, mejor ni lo mencionamos. Dado que eso no va a existir,
pues los alumnos a distancia no tienen mecanismos para exigir sus derechos de manera estructurada, de manera institucional. Y dado que no se toca el tema y hay mucha desinformación, los maestros suelen fantasear también que el paraíso es la educación a distancia y que entonces yo ahí voy a estar riquísimo atendiendo a mis alumnos desde la comodidad de mi hogar y no tengo que ir a trabajar. Y cuando el maestro se da cuenta que tiene que estar pegado haciendo la planeación didáctica, que en 24 horas del día apenas si pudo sentarse a comer porque estaba contestando correos y revisando, porque en 6 semanas tiene que calificar lo que normalmente calificaba en un semestre, la cosa ya no es tan paradisíaca, ¿no? Y ¿quién está velando por los derechos laborales de esos profesores que estamos trabajando 3, 4 o 5 veces más? Ajá. Entonces, ¿por qué un maestro a distancia no puede gozar de un día no laborable si esa lucha ya se había ganado hace mucho tiempo por grandes educadores que hasta pudieron haber perdido la vida en esas batallas, ¿no? ¿Por qué no tengo derecho a vacaciones porque hasta en vacaciones estoy trabajando? Vaya, son cosas que para mí son los desafíos que aún no he resuelto, Benjamín, y que son desafíos que están implícitos en todos los proyectos, porque todos esos proyectos tienen contratos y todos esos proyectos están bajo una ley de educación que hay que modificar y que hay que modificar desde un activismo que implique llevar iniciativas a los congresos federal y locales en cada una de las secretarías de educación, un activismo que exija que haya calidad, o sea, normas de calidad exigibles a los que tengan reboes, en fin, hay batallas no libradas que están en todos y cada uno de sus proyectos presentes, al menos por algunos como es mi caso. ¿Cómo evalúa su proyecto de educación en línea? Con los mismos parámetros e indicadores con los que lo estructuramos. Entonces, nos vamos al primer momento. Si yo no formulé el proyecto, si yo no consideré los elementos críticos, si me importó muy poco los indicadores de calidad de CONACYT o de algunos organismos internacionales, no voy a tener con qué medir, ¿sí? Porque hay que medir el antes, el durante y el después y vamos de nuevo, ¿no? Pero la única manera de medir es teniendo los indicadores a la vista, en el radar, y de hecho es con esos indicadores con los que formulamos los proyectos. Claro, vale la pena que quien haga la evaluación no seamos los mismos que operamos el proyecto. Ajá, en la medida de lo posible se pueden hacer comités evaluadores o aprovechar estructuras ya creadas de evaluación, ¿no? Que incluso están avanzando hacia allá. Los CIES, los COPAES están ya trabajando con criterios de acreditación y con criterios de evaluación de la calidad educativa para modalidades no convencionales. Entonces podemos ayudarnos de estos órganos de evaluación o incluso de las asociaciones que actualmente trabajan de manera muy seria con la calidad en estas modalidades para que nos hagan la evaluación. Pero también al estar construyendo el proyecto ponemos ahí los mecanismos para captar los datos que nos permitan ir tomando decisiones en evaluaciones permanentes. Me refiero, por ejemplo, cada vez que un alumno concluye un curso, puede haber un cuestionario en línea que lo evalúa con los indicadores que nos interesan, un cuestionario para el maestro que también evalúa lo sucedido, un cuestionario para el coordinador de sus maestros, un cuestionario, vaya, todo en plataforma, todo en forma automática, y las analíticas te pueden ir dando predictivas. Antes incluso de que termine un curso, tú ya puedes tener avisos de una plataforma informática avanzada que toma metadatos en consideración para avisarte, oye, va a haber un alto índice de reprobación en este grupo porque esto pinta muy mal. No te tienes que esperar siquiera a terminar el curso. Si le metes estos elementos
al modelo y a las plataformas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para fortalecer el modelo de educación en línea del CAM-DF, cuya finalidad es la actualización de docentes? ¡Wow! Esa pregunta es muy compleja, Benjamín, porque estamos en medio de una reforma educativa. Me estás hablando de un centro muy enquilosado, muy tradicional, y estamos tratando de emitir una opinión hacia un escenario de alta innovación. Lo más seguro es que de lo que estemos hablando es de que esa comunidad del campo tenga que dar un triple salto mortal y caer parado. Y las probabilidades de que eso suceda, te lo digo como investigadora, son muy lejanas. Porque tenemos plantas docentes formadoras de maestros envejecidas, y no porque la tercera y la cuarta edad sea un tema tabú, ¿no? Yo estoy convencida, como alguna vez lo decía Francisco Cervantes, que dentro de la revolución educativa tenemos que empezar a trabajar en la oferta educativa para la tercera y cuarta edad. Porque cuando yo llegue a la tercera y cuarta edad como tú, digo, como tú también lo harás, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir estudiando, nosotros vamos a seguirnos formando y vamos a querer universidades para nosotros. Pero eso no está en la mente de la mayoría de los ciudadanos activos en el campo educativo en este momento. Y eso es un gran reto, ¿no? Entonces, yo recomendaría a esa comunidad que se involucrara en la reforma, que hicieran una recapitulación de lo que han sido y fijaran muy claramente como comunidad qué quieren llegar a ser. Y a partir de lo que quieren llegar a ser, se comprometan. Si no hay un compromiso de adentro, no hay manera de hacer absolutamente nada. Yo fui la primera directora del Centro de Formación e Innovación Educativa del Politécnico. En su momento el director general me preguntó si yo creía que los maestros podíamos cambiar, y yo, muy convencida, le dije que sí. Después de tener en mis manos el reto de formar, más bien de transformar más de 15,000 docentes, te puedo decir que hoy día tengo muy claro que esa palabra, transformación, cuando se trata de las personas, es una cosa muy íntima, que ningún curso te lo va a provocar. Si eso no opera internamente y desde ahí no hay un cambio de actitud, no importa cuántos cursos, cuántas cosas quieras tú cambiar en la estructura organizativa, en las funciones, cuántos directores vayan y vengan, lo que te vas a lograr mover es 1 milímetro, y eso no va a significar absolutamente nada en el cambio de fondo que se requiere. Solamente con una masa crítica que se comprometa. Además, no necesitas que todos se comprometan. Con un 20% de la comunidad, me atrevería a decir muy matemáticamente, ¿verdad?, de la comunidad del campo que quiere el cambio se va a lograr. Pero si no logramos que el 20% del campo haga internamente una transformación que mueva en esa intención a un 20% de miembros de esa comunidad, no importa todo lo que tú y yo estemos platicando, y peor aún, todo lo que tú te pongas a hacer, no va a pasar gran cosa. Deseo sinceramente que la masa crítica se junte y que nos sorprendan en este país con un nuevo CAM, un CAM que esté a la altura del siglo XXI. Desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser el futuro de la educación en línea? Bueno, yo me dedico a todos los dispositivos avanzados, ¿no? Aquí tenemos una mesa multitouch.
lo que yo estoy convencida como investigadora que viene, pues son las realidades inmersivas, todo el Internet de las cosas, es decir, esto que hoy día llamamos de educación en línea va a estar en nuestro reloj, va a estar en nuestros anteojos, va a estar en escenarios donde todas las paredes, el piso, todo se va a transformar con materiales como grafeno, donde las experiencias de aprendizaje van a ser colectivas, no individuales, en modelos muy conectivistas, conexionistas. Esas experiencias van a ser muy divertidas, van a llevarnos a mundos que ahorita no es fácil operar en términos de formación de perfiles, por ejemplo, de ingenieros o de... Te doy el caso, ¿no? Estás formando dentistas, pero ahora los vas a formar con actividades de aprendizaje llevadas a cabo directamente dentro de la boca, viajando en las bocas, distintas bocas humanas, así como viajeros. Ajá. No te digo que esto es posible porque lo imagine, te digo que esto es posible porque estamos trabajando cosas como esas, porque nosotros los ingenieros que trabajamos para la educación lo vamos a hacer posible, lo estamos haciendo posible, ya trabajamos con realidades aumentadas, por ejemplo, y vienen cosas maravillosas desde el punto de vista de posibilidades tecnológicas. Desafíos impresionantes desde el punto de vista de diseños instruccionales. Hacer un plan didáctico y de ahí derivar un diseño instruccional para una mesa donde 100 deditos pueden estar tocando es muy difícil, porque estamos acostumbrados a llenar formatos de planeaciones didácticas verticales, pensados para un estudiante, no para situaciones de aprendizaje simultáneas. Ajá. Los laboratorios, las aulas avanzadas en las que estamos empezando a hacer las configuraciones tendrán posibilidad de estar videando y monitoreando los procesos cognitivos, analíticas y predictivas a su máxima expresión, no solamente en términos de eficiencias académicas, sino de procesos mentales y hasta emocionales, con esos sensores actuadores. Internet de las cosas es embebidos por todos lados. En contraparte, obviamente, pues hay una crítica a lo tecnológico, hay un desafío social de inclusión, de hacer que la educación sea para todos, de hacer que esta posibilidad tecnológica de llevar a su máxima expresión el desarrollo de capacidades de niños y jóvenes y de ciudadanos en general, pues no sea para unos cuantos. Y vaya, pues en eso estamos, ¿no? Marina, pues te agradezco mucho todo este cúmulo de experiencias que me llevo y sobre todo el apoyo que me has brindado. Gracias. Gracias a ti.